Octubre de 2006, Lindsay, de 22 años, acababa de cumplir su sueño, mudarse a Tokio. Recién graduada en biología, con honores por la Universidad de Leeds, quería vivir una aventura antes de empezar su maestría. La cultura fascinante, un país increíble, los alumnos entusiasmados con su nueva profesora de inglés, todo parecía perfecto. Lindsay compartía un departamento en Shiba, un distrito de Tokio, con otras 2 profesoras extranjeras. Era organizada, responsable y mantenía contacto constante con su familia en Inglaterra. Todos los días tomaba su bicicleta en la estación de Shiba para volver a casa después de las clases. Tenía una rutina, tenía acuerdos con sus compañeras de piso, siempre avisar dónde estaban, especialmente cuando iban a encontrarse con personas desconocidas. 3 meses después de llegar a Japón, sus padres, Bill y Julia, junto con su hermana Louise, fueron a visitarla para celebrar su cumpleaños número 22. Lo celebraron en el icónico Park Hyatt Tokyo, el mismo hotel donde se filmó Lost in Translation. Sin duda fue una noche mágica. Guardarían ese recuerdo para siempre, porque sería la última vez que verían a su hija con vida. Pocos meses después, en marzo de 2007, algo cambió por completo. Lindsay estaba en la estación de tren, desbloqueando su bicicleta como siempre, cuando un joven japonés se le acercó. Dijo que era su alumno. Al principio ella no lo reconoció, pero respondió con educación. El joven insistió y dijo que quería clases particulares de inglés. Y ella, como siempre amable y servicial, terminó aceptando. Lo que no sabía es que esa sería la peor decisión de su vida. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestra serie Casos Impactantes en Asia. Hoy vas a conocer la historia del hombre que cambió su rostro para no ser encontrado por la policía. Un caso muy intrigante que involucra extranjeros, japoneses y mucho más. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, deja tu like, deja un comentario aquí abajo para ayudar con el engagement y quédate conmigo hasta el final para conocer cada detalle de este caso. ¡Vamos allá! Era un día más como cualquier otro. Lindsay desbloqueó su bicicleta y empezó a pedalear rumbo a su apartamento. Pero el joven que acababa de conocer no se fue. Comenzó a caminar a su lado. Lindsay pedaleaba cada vez más rápido, pero él seguía acompañándola. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Las preguntas no paraban. Su nombre era Tatsuya Chiashi y estaba en excelente condición física. Consiguió correr al lado de la bicicleta de Lindsay durante todo el trayecto hasta su edificio. Cuando finalmente llegaron, Lindsay intentó despedirse con educación, pero fue interrumpida por otra pregunta. ¿Podrías darme clases particulares de inglés? Lindsay dijo que no. Al fin y al cabo, no lo conocía. Pero Tatsuya insistió. Insistió tanto que pidió al menos un vaso de agua. Y Lindsay, quizás por educación, terminó aceptando. Lo llevó al apartamento, y apenas entraron, se aseguró de presentarlo a sus 2 compañeras de piso. Era una forma de mostrar que no estaba sola y que otras personas sabían que él estaba allí. Mientras servía el vaso de agua, Tatsuya tomó una hoja de papel y un lápiz. Rápidamente hizo un retrato de Lindsay. Luego escribió su número de teléfono y su correo electrónico. Antes de irse, volvió a insistir con el tema de las clases particulares y ofreció pagar una buena cantidad de dinero. Lindsay, que necesitaba el dinero, lo pensó mucho. Finalmente aceptó y marcaron el encuentro para 4 días después, en un lugar público. Parecía una decisión segura, pero en esta historia nada sería realmente seguro. ¿Quién era Tatsuya Chiashi? Tatsuya tenía 28 años. Era hijo de un cirujano oncólogo y de una dentista. Venía de una familia rica y exitosa. Todos los meses, sus padres depositaban 100.000 yenes en su cuenta, así que no necesitaba trabajar. Se había graduado en horticultura, pero nunca consiguió, ni siquiera buscó seriamente un empleo estable. En lugar de eso, pasaba sus días obsesionado con el ejercicio físico y las artes marciales. Entrenaba todo el tiempo en el gimnasio y pedaleaba alrededor de 25 kilómetros todos los días. Pero había algo muy perturbador en su historial. Ya tenía antecedentes penales. Había sido acusado de agredir a una anciana durante un asalto. Y había otro patrón aún más preocupante, tenía una fijación peculiar con mujeres occidentales. Tatsuya conocía muy bien culturas extranjeras. Había estudiado en Canadá, frecuentaba bares y cafés llenos de extranjeros.
Siempre intentaba acercarse a mujeres usando su habilidad para el dibujo y haciendo retratos rápidos. A primera vista parecía inofensivo, un joven tímido al que le gustaba el arte. Pero varias mujeres ya habían notado que algo no estaba bien. Había sido expulsado de establecimientos por denuncias de acoso. Su comportamiento era muy insistente, muy invasivo. Y ahora, Lindsay Hawke estaba a punto de descubrir hasta dónde podían llegar esos límites. La primera clase y la invitación fatal. El día marcado llegó. Lindsay y Tatsuya se encontraron en un café público, tal como habían acordado. La primera clase de inglés transcurrió con normalidad. Todo parecía normal, hasta el momento de pagar. Tatsuya revisó su cartera, puso cara de sorpresa y dijo que había olvidado el dinero en casa. Entonces sugirió: ¿por qué no vamos juntos a buscarlo? Lindsay dudó, pero terminó aceptando. Tomaron un taxi juntos y al llegar a la dirección, Lindsay le pidió al conductor que esperara. Será muy rápido, dijo. Pero los minutos pasaron. 5 minutos. 7 minutos. El taxista miró el reloj, luego el edificio, y decidió irse. Lindsay se quedó sola. Ahora estaba en un barrio periférico de Tokio, a punto de entrar al apartamento de un hombre que apenas conocía. Pero como la idea era solo tomar el dinero y marcharse, tal vez no se sintió tan amenazada, así que siguió caminando por el largo pasillo que llevaba al departamento. Tatsuya puso la llave en la cerradura, abrió la puerta y le hizo una seña para que entrara. Lindsay entró, y la puerta se cerró detrás de ella. Y fue en ese momento cuando todo cambió. La desaparición. Pasaron 48 horas. Lindsay no había regresado a casa, no había llamado, no había enviado ningún mensaje. Sus dos compañeras de apartamento empezaron a preocuparse. Eso no era normal. Ellas siempre avisaban dónde estaban, era parte de su acuerdo, del código de seguridad que habían establecido. Entonces decidieron llamar a la policía. Los investigadores llegaron al apartamento y comenzaron a hacer muchas preguntas. Las chicas contaron sobre el encuentro extraño con aquel joven insistente y recordaron el dibujo, ese boceto que él había hecho de Lindsay, con un número de teléfono y un correo electrónico escritos en el papel. Era la única pista que tenían. La policía logró rastrear esa información y descubrió la dirección de Tatsuya y Chiazi. Por fin estaban cerca. El caso parecía tener un rumbo. Pero cuando los agentes llegaron al apartamento para arrestarlo, Tatsuya ya no estaba. Había huido. Dentro del apartamento, los policías hicieron un descubrimiento que los dejó en shock. En el balcón, una bañera había sido arrastrada hacia afuera. Estaba cubierta de arena, mucha arena. Cuando empezaron a cavar, encontraron lo que nadie quería encontrar. Las pertenencias de Lindsay también estaban esparcidas por la sala, la bolsa, la cartera, los documentos. Todo estaba allí, abandonado. El apartamento aún contaba la historia de lo que había ocurrido allí. Había evidencias por todas partes. Pero Tatsuya había desaparecido y nadie sabía a dónde había ido. La fuga de 2 años y medio. En ese momento, Tatsuya se convirtió en el hombre más buscado de Japón. Sus fotos estaban en todos lados, periódicos, televisión, carteles en estaciones de tren y tiendas en todo el país. La policía ofreció una recompensa de 10 millones de yenes por información que llevara a su captura. Pero él simplemente se evaporó. Lo que nadie sabía es que tenía un plan. Un plan profundamente perturbador. Decidió cambiar completamente su apariencia, sin medir esfuerzos. Primero buscó clínicas de cirugía plástica. Se hizo una rinoplastia para modificar algunos rasgos del rostro. Luego se hizo otra cirugía. Pero no fue suficiente. Tatsuya sabía que necesitaba ir mucho más lejos. Entonces comenzó a hacerse modificaciones él mismo. Intentó afinar sus labios y realizó cosas que ni siquiera puedo describir aquí. También usaba máscaras para ocultar algunas cicatrices. Y durante esos 2 años y medio, vivió como un fantasma. Trabajó en la construcción usando nombres falsos. Evitaba cámaras de seguridad, nunca hacía contacto visual con nadie. Cambiaba de ciudad constantemente cada vez que sentía que alguien podía reconocerlo. A veces incluso se vestía con ropa femenina para despistar. Otras veces usaba pelucas y disfraces elaborados. Y lo más perturbador, sus padres continuaron enviándole dinero todos los meses. Incluso sabiendo lo que su hijo había hecho, lo ayudaron a mantenerse prófugo. Con el dinero que logró ahorrar trabajando y lo que recibía de su familia, Tatsuya hizo algo inesperado. Emprendió una peregrinación por templos budistas en la isla de Shikoku. Visitó decenas de templos, rezó y según contaría después, rezaba para que Lindsay volviera a la vida. Creía que así podía borrar lo que había hecho.
Más de 8.000 denuncias de posibles avistamientos llegaron a la policía, incluso fuera de Japón, como en Filipinas. Pero ninguna llevaba a nada. Él era demasiado cuidadoso. En 2008, la policía empezó a perder la esperanza. Algunos investigadores incluso llegaron a especular que podría haberse suicidado. El padre de Lindsay, Bill Hawke, se enfureció con esa declaración. Sentía que era solo una excusa para reducir los esfuerzos de búsqueda. Para él, la policía estaba desistiendo. La familia no podía aceptar eso. Bill siguió dando entrevistas, manteniendo el caso vivo en los medios y presionando a nivel nacional. Según algunos rumores, la familia incluso habría contactado a miembros de la Yakuza, la mafia japonesa, pidiendo ayuda para encontrarlo. El tiempo pasaba. Ya habían transcurrido más de 2 años y Tatsuya seguía libre, hasta que cometió un error. La captura. Noviembre de 2009. Tatsuya estaba en una clínica de cirugía plástica en Nagoya para someterse a otro procedimiento en la nariz. Era su segunda cirugía en el mismo lugar. Como parte del protocolo, los empleados de la clínica tomaron fotografías del paciente, pero algo llamó su atención: las cicatrices en la mejilla izquierda, justo donde habían sido removidas, y aquella cirugía previa en la nariz. La combinación era demasiado específica. Demasiado familiar. Ya habían visto ese rostro antes, en los carteles, en la televisión. Los empleados enviaron las fotos a la policía y la noticia explotó. Por fin tenían una pista concreta. Tatsuya se dio cuenta de que había sido descubierto. Entró en pánico. Salió corriendo del hotel donde se hospedaba, se cortó el cabello de inmediato y compró un kit de disfraz con barba falsa, patillas y bigote. Tenía que huir otra vez, esta vez lo más lejos posible. Decidió ir a Okinawa, una isla al sur de Japón. Desde allí, tal vez podría salir del país. El 10 de noviembre de 2009, Tatsuya llegó a la terminal de ferry en Osaka. Estaba nervioso, mirando hacia todos lados. Su barco rumbo a Okinawa estaba a punto de partir, pero la policía ya estaba allí. Un agente se acercó, le pidió sus documentos y le hizo la pregunta: ¿cuál es su nombre? Tatsuya guardó silencio durante unos segundos. Después de 912 días huyendo, después de todas las cirugías y disfraces, finalmente dijo la verdad: Tatsuya Chiashi. Y así, la cacería había terminado. En diciembre de 2009, a través de sus abogados, Tatsuya comenzó a hablar. Admitió que estuvo involucrado en la muerte de Lindsay, pero afirmó que había sido un accidente. Dijo que no tenía intención de hacerlo, que las cosas simplemente se salieron de control. El juicio duró 1 año y medio. Durante todo ese tiempo, los detalles más macabros del caso fueron revelados al público. La familia acompañó cada momento del proceso, esperando justicia. En julio de 2011, llegó el día de la sentencia. El tribunal de Chiba condenó a Tatsuya a cadena perpetua. La familia Hawke quería aún más, pero el tribunal decidió diferente. En Japón, las penas más severas suelen reservarse para personas que han cometido estos actos varias veces. Como Tatsuya no tenía condenas previas, la ley consideró que la cadena perpetua era la sentencia adecuada. El juez argumentó que tenía 32 años al momento de la condena y que, teóricamente, aún existía la posibilidad de rehabilitación. La familia no estuvo de acuerdo. ¿Cómo se puede hablar de rehabilitar a alguien que hizo todo eso? Que huyó durante 2 años, que cambió su apariencia para no ser capturado y que intentó destruir pruebas. Pero la decisión ya estaba tomada. Tatsuya pasaría el resto de sus días en prisión. Y en la cárcel, hizo algo que impactó aún más a la opinión pública: escribió un libro. El libro se llamaba Hasta que fui arrestado. Tenía 238 páginas y fue publicado por la editorial Gentosa. En él, Tatsuya narraba en detalle su vida como fugitivo. Describía los lugares por donde pasó, cómo evitaba ser reconocido y los disfraces que utilizó. Hablaba de sus intentos de cambiar su apariencia por cuenta propia, de ver su rostro en los carteles de "Se busca" y de la paranoia constante de ser descubierto. Y al final del libro, pedía disculpas. Decía que lo había escrito como un acto de contrición, como una forma de intentar redimirse por el crimen que había cometido. Pero muchas personas se hicieron la misma pregunta: ¿ese arrepentimiento es real o solo se arrepiente porque fue capturado? Si realmente no tuvo intención, ¿por qué hizo todo aquello? ¿Por qué no se entregó y contó su versión desde el inicio? Sus acciones durante 2 años y medio de fuga no fueron las de alguien arrepentido. Fueron las de alguien desesperado por no ser atrapado, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su libertad. Bill Hawke, el padre de Lindsay, dijo algo en una entrevista que resume muy bien quién era su hija. Lindsay era tan amable que podía hablar con cualquier persona, incluso con alguien que no conocía.
Esa gentileza la convertía en una profesora muy querida. Eso fue lo que la llevó a Japón, pero esa misma gentileza también la puso en peligro. Tokio es una de las ciudades más seguras del mundo. Japón tiene tasas de criminalidad prácticamente inexistentes. Pero eso no significa que el peligro no exista, significa que es más fácil bajar la guardia. El caso de Lindsay impactó a Japón no solo por su gravedad, sino porque demostró que incluso en un lugar considerado seguro existen depredadores. Y son especialmente peligrosos porque nadie los espera. Hoy, más de una década después, la historia de Lindsay sigue siendo contada. No para asustar, sino también para educar. Para recordar que la gentileza y la cautela no son opuestas. Es un caso lleno de detalles y espero que puedan sacar alguna lección de todo esto. Comenten aquí abajo qué piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez tuvieron una experiencia similar con una persona desconocida? Dejen su comentario, cuenten su historia. Los estaré leyendo aquí. Muchas gracias por ver hasta el final y por acompañar esta serie de videos que tanto les gusta. Mi nombre es Simon, y nos vemos en el próximo video.